Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta sesión grabada vamos a continuar con algunos ejercicios en dinámica rotacional, justamente para seguir practicando la parte de momento de fuerza aplicada a algunos sistemas conocidos. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio que trata del movimiento que efectúa nuestro antebrazo para realizar lanzamientos. Bueno, en este caso nos comentan que el antebrazo que se muestra en la figura va a acelerar a una pelota de 3.6 kilogramos a 7 metros por segundo al cuadrado, por medio del músculo tríceps, como se muestra en el esquema. Con esto nos piden determinar la torca necesaria para efectuar este lanzamiento, así como la fuerza que debe ejercer el tríceps. Nos piden ignorar la masa del brazo. Bueno, para que este lanzamiento se pueda efectuar, vamos a considerar que el brazo, esta parte de nuestro cuerpo, se puede ver como una barra rígida de masa despreciable. Por esa razón aquí nos piden ignorar la masa del brazo. Bueno, la pelota va a estar ubicada en el extremo libre de esta barra o de esta varilla. Y para que esta varilla pueda moverse de forma rotacional, de hecho, ese es el movimiento que va a efectuar para hacer el lanzamiento. Veamos, eso es lo que estaría sucediendo. La pelota, antes de ser lanzada, va a moverse de esta manera, teniendo como eje de rotación al codo. Lo que estaría ocurriendo aquí entonces es que, gracias al músculo tríceps, se aplica una fuerza sobre esta barra y con ello se logra una torca. Esa torca va a generar entonces una aceleración angular, y esta aceleración angular a su vez se va a traducir en la aceleración lineal, que tiene un valor de 7 metros por segundo al cuadrado. Bien, para tratar de ilustrar esto de una mejor manera, vamos a considerar el siguiente esquema. En esta figura estamos representando al brazo como la barra homogénea que habíamos mencionado hace unos momentos. La línea de color amarillo estaría representando el músculo tríceps, que va a aplicar una fuerza sobre esta barra de color rojo. Cuando esta fuerza sea aplicada, la barra va a girar alrededor del codo, que está mostrado aquí por este punto de color azul, de tal manera que el brazo va a realizar este movimiento rotacional. Al hacerlo, la pelota, que está representada por por el punto de color blanco, va a realizar este movimiento. Y ya cuando la mano libere la pelota, pues esta va a salir siendo lanzada, ¿no?, hacia algún punto. Bien, entonces lo que debemos determinar aquí es la torca que se requiere para lograr que esa pelota termine con una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. Para determinar el valor de esa torca, vamos a hacer uso de la segunda ley de Newton para rotaciones, la cual nos dice lo siguiente: para que esta aceleración angular se genere, se le tiene que aplicar al objeto en rotación una cierta torca, y además tenemos que tomar en cuenta el valor de la inercia rotacional del objeto que va a ser rotado. En este caso, la inercia rotacional va a corresponder únicamente a la masa m, a la masa de la bola que es lanzada, o de la pelota. Entonces, al tratarse de una partícula puntual, la inercia rotacional es simplemente la masa por el cuadrado de la longitud que la separa del eje de rotación, que en este caso pues es el valor L que el problema nos da. Entonces vemos aquí que esta distancia L va desde la pelota
hasta el codo. Bueno, aquí tenemos la aceleración angular. Pero recordemos que la aceleración angular se relaciona con la aceleración tangencial a través de esta ecuación. Aquí entonces tenemos que esa es la aceleración tangencial que deseamos aplicar o con la que debería de moverse esa pelota para ser lanzada. Entonces, la aceleración angular es igual a dicha aceleración tangencial entre la longitud del radio de la circunferencia que describe. En este caso, ese radio pues es nuevamente esta distancia L. Así que aparece aquí. Simplificando esta ecuación, resulta entonces que la torca que estamos buscando, aquella que es necesaria aplicar para lograr este movimiento, se determina multiplicando la masa de la pelota, la longitud o distancia que hay entre la ubicación de la pelota, prácticamente que sería en la palma de la mano, hacia el codo de la persona, por la aceleración que estamos esperando que sea aplicada. Bien, pues haciendo las sustituciones de los valores, tenemos aquí una masa de 3.6 kilogramos, la distancia de 0.31 metros y una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado. El resultado que se obtiene es entonces 7.812 Newton metro. Así que bueno, esa es la torca que se requiere para poner movimiento a esa pelota. Lo siguiente que debemos determinar de acuerdo al problema es cuál es la fuerza que se tiene que aplicar gracias al músculo tríceps, es decir, esta fuerza que jala y hace rotar al antebrazo para lograr esta torca. Bueno, pues como vemos aquí, la fuerza F que se tiene que aplicar tiene como brazo de palanca a la distancia h. Esa es la distancia que hay entre el eje de rotación y el punto en el que se aplica la fuerza. Bien, entonces, de la ecuación que nos permite calcular momentos de fuerza, tenemos lo siguiente. Del lado derecho ya conocemos la torca. Ya sabemos qué torca se requiere aplicar. Lo que no sabemos es cuánta fuerza se requiere para efectuar o lograr dicha torca. Pero sí conocemos qué distancia hay entre el eje de rotación, que está en el codo, y el punto en el que se tiene que aplicar la fuerza. Bien, entonces, de esta ecuación, rápidamente podemos despejar el valor de F, utilizar los datos que el problema nos está dando, y tenemos este resultado. Así que la fuerza que debe de aplicar el músculo tríceps en esta parte de nuestro cuerpo tiene que ser de 312.48 newtons para lograr que esa pelota sea acelerada a un valor de 7 metros por segundo al cuadrado. Bien, el siguiente problema a resolver en esta parte de dinámica rotacional consiste en un problema muy similar a alguno que uno puede hallarse en la parte de dinámica traslacional. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, el hecho de tomar en cuenta que los objetos ya tienen una forma definida y por lo tanto tienen una inercia, pues va a proporcionarnos un resultado distinto a lo que uno estaría encontrando en aquellos problemas que veíamos al inicio del curso, o al menos en el segundo parcial. Bueno, lo que tenemos aquí se conoce como una máquina de Atwood, y que consiste básicamente en dos objetos, en dos masas, MA y MB, conectadas con la ayuda de una cuerda inelástica, cuya masa podemos despreciar, y que pasa alrededor de una polea aquí mostrada.
Se sabe que la polea tiene un radio r, como vemos aquí, y tiene un momento de inercia i con respecto a su eje. Así que bueno, aquí cuando una polea ayuda a elevar o bajar alguno de estos bloques, va a estar este objeto rotando, por ejemplo, en este sentido, de manera que su parte central se convierte en el eje de rotación. Nos piden entonces determinar la aceleración de las masas MA y MB y comparar esto con el caso en el que la inercia se desprecia, la inercia rotacional de esta polea. Bueno, aquí una cuestión importante y que el problema nos está sugiriendo es que las tensiones que ocurren en la cuerda no van a ser iguales. Y en unos momentos vamos a ver por qué tiene que pasar esto. ¿Por qué las tensiones no tienen que ser iguales? Aun y cuando la cuerda sea inelástica, es decir, que no se puede estirar. Bueno, entonces este problema tiene mucha similitud con la parte de dinámica que habíamos resuelto ya hace varias semanas atrás, donde ocupamos un diagrama de cuerpo libre para analizar primero o encontrar las fuerzas que están aplicadas sobre un cierto objeto, y después de ahí construimos unas tablas y finalmente pasamos a obtener unas ecuaciones. Bueno, en este caso vamos a saltarnos un poco esa parte y vamos a escribir directamente las ecuaciones. Si ustedes gustan y creen necesario, bueno, pues pueden pausar el video y realizar primero los diagramas de cuerpo libre y después contrastar los resultados que obtengan de dichos diagramas de cuerpo libre con las ecuaciones que vamos a obtener a continuación. Bueno, para la primera masa, la masa A, podemos ver que está siendo jalada, de acuerdo a la figura, hacia arriba. Así que hay una tensión dada por esta cuerda que apunta en el eje Y positivo. Sabemos además que este objeto va a tener un peso que siempre apunta hacia abajo. Entonces, para este objeto vamos a tener en principio dos fuerzas, y como resultado de este movimiento va a este objeto tener una aceleración, va a experimentar una aceleración que va a estar dirigida hacia el eje Y positivo, porque el objeto pues está moviéndose hacia arriba. ¿Qué pasa con el objeto 2, con el objeto B? Bueno, pues también sobre él van a estar actuando dos fuerzas. La tensión en la cuerda, que apunta en el eje Y positivo, y el vector peso, que igualmente apunta hacia abajo. Sin embargo, este segundo objeto va a estar moviéndose en dirección de la Y negativa. Por lo tanto, la aceleración que va a experimentar va a tener una dirección también hacia abajo, al igual que el peso. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a obtener si uno realiza el diagrama de cuerpo libre y después las tablas son las siguientes. Tenemos la tensión en este objeto A menos su peso. Esto tiene que ser igual a una aceleración que va a tener una dirección positiva. Y bueno, aquí agregamos simplemente el término de masa. Con el objeto B vamos a tener el mismo tipo de fuerzas, una fuerza tensión hacia arriba, una fuerza peso dirigida hacia abajo, pero como tenemos aquí, este objeto va a moverse hacia el eje Y negativo. Por lo tanto, la aceleración que le corresponde tiene signo negativo. Y aquí simplemente ponemos el término de masa. Bien, a esta ecuación vamos a enumerarla como ecuación 1. Ahora bien, el problema nos dice que estas dos tensiones no van a ser iguales. Pero ¿por qué debe de pasar esto?
Si recordamos problemas anteriores en la parte de dinámica, cuando veíamos planos inclinados o cuerpos conectados por cuerdas, decíamos en aquel momento que la cuerda era inextensible, es decir, inelástica, justo como está pasando aquí, pero que las tensiones iban a ser iguales, debido a la tercera ley de Newton. Eso nos permitía entonces resolver los problemas, diciendo que la tensión en un cuerpo era el mismo valor de tensión que en el otro. Bueno, sin embargo, si las fuerzas que aquí están presentes tuviesen el mismo valor, pasaría lo siguiente. Esta fuerza de tensión hacia arriba que tenemos en la figura tiene una fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción se aplica sobre la polea y esta fuerza haría tender al objeto en rotación con sentido antihorario. Es decir, esta fuerza que tenemos aquí, que es la reacción de esta, haría que esta polea girase de esta manera. Bueno, por otro lado, ¿qué pasa con la otra fuerza? Bueno, pues esta fuerza ejerce una reacción sobre la polea, pero de este lado, del lado derecho. Y entonces aquí tenemos otra fuerza aplicada en esta parte de la polea, la cual, si solo estuviese presente dicha fuerza, haría que esta polea girase de esta forma. Bien, sin embargo, esto no es lo que está pasando en este problema en específico, sino como vemos, vamos a tener estas dos fuerzas. Esta fuerza que estoy dibujando del lado izquierdo en la polea tiene el mismo valor que esta que está siendo aplicada sobre el bloque A. Mientras que la otra fuerza que estaría yo dibujando del lado derecho de la polea va a tener como módulo el mismo valor que esta otra fuerza. Bien. Ahora, si estas dos fuerzas de reacción que están siendo aplicadas sobre la polea tuviesen el mismo módulo, la polea no se movería, no rotaría. Y si no hay rotación, entonces estos objetos no se estarían moviendo justo como está sucediendo. Es decir, quedarían estáticos, quedarían simplemente suspendidos. Y no pasaría que este objeto A se mueve hacia arriba y el objeto B hacia abajo. Entonces, por esta razón, para que tengamos un movimiento, lo que estaría sucediendo es que las tensiones que se están aplicando sobre la polea a ambos lados no tienen que ser iguales. Tienen que estar desbalanceadas. Y entonces, el movimiento que tenemos aquí sugiere que esta fuerza va a ser ligeramente mayor a esta otra, para que la torca neta aplicada a esta polea tenga un sentido antihorario, perdón, un sentido horario, con lo cual la polea rota justo como tenemos aquí, y con lo cual el objeto A sube y el objeto B desciende. Bien, aclarado este punto de por qué las tensiones ahora no podemos decir que son iguales, vamos a escribir pues la ecuación para las torcas en este problema. Entonces, la torca total, como sabemos, en este caso tiene que generar una aceleración. Una aceleración en sentido horario. Por lo tanto, la aceleración tiene que tener un signo negativo. Y aquí agregamos el término de inercia rotacional.
Pero recordemos, por el problema que estamos tratando de resolver, que esta torca total es igual a la suma de las torcas individuales, la que cada cuerda está efectuando sobre la polea. Bien, entonces, para la torca A, es decir, la torca que está siendo producida por esta fuerza, vemos que va a tener un sentido antihorario. Por lo tanto, esta torca será positiva. Mientras que la torca producida por esta fuerza T sub B tiene un signo negativo, porque esta fuerza hace tender a la polea a girar en dirección horaria. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, estas fuerzas TA y T sub B están actuando a una distancia r del eje de rotación, donde esta distancia r es justamente el radio de la polea. Bien, entonces, con esta información vamos a escribir lo siguiente. La torca debida a la tensión generada por el cuerpo A es igual a la tensión por el radio de la polea. La otra torca tiene un signo negativo porque genera rotaciones horarias. Entonces, bueno, aquí agregamos a qué es igual. Es la tensión producida por el objeto B sobre la polea multiplicada por el radio de esa polea. Bueno, y aquí tenemos el valor de la inercia rotacional y la aceleración angular, que tiene un signo negativo. Bueno, a esta última ecuación podemos llamarla ecuación 2, si se quiere. Bien, tenemos ya entonces la ecuación número 2. Bueno, entonces vemos que aquí tenemos las tensiones, pero nada más. Y de hecho, la tensión A y la tensión B son incógnitas. Son valores que el problema no nos ha dado como datos. Y no solamente eso, las aceleraciones también son incógnitas. Pero pareciera aquí que tenemos aceleraciones diferentes. Bueno, va a resultar que estas aceleraciones, la que experimenta el bloque A hacia arriba y la que el bloque B experimenta hacia abajo, van a tener el mismo módulo. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Vamos a considerar que la cuerda es inelástica. ¿Eso qué significa? Que como la cuerda es inelástica, cuando se realiza el movimiento de un objeto, el otro objeto va a, voy a decirlo así, sentir ese movimiento que está efectuando el otro objeto. Entonces, si el objeto A, por ejemplo, asciende a una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, es porque el objeto B está descendiendo con esa misma aceleración. Entonces, la aceleración A y la aceleración B van a ser iguales. Pero estas a su vez, al ser iguales, estarían dando también, serían también una aceleración tangencial para la polea. Y entonces, para la polea, esa aceleración tangencial se puede expresar en términos de la aceleración angular en la polea por el radio que tiene esta. Esta ecuación nosotros ya la habíamos repasado en una sesión grabada que trataba justamente de cómo las cantidades lineales se relacionan con las cantidades cinemáticas angulares o rotacionales. Bien, entonces vemos que aquí está una conexión importante. Primero, como la cuerda es inelástica
y además podemos asumir que no resbala cuando el movimiento se realiza, entonces la aceleración del cuerpo A es la misma que la del cuerpo B. Y a su vez, estas aceleraciones que van a estar presentes en esta figura, vamos a ver cómo sería esto. Aquí estaría la aceleración para el objeto A y aquí la aceleración para el objeto B. Bueno, pues cada una de estas aceleraciones, porque al final vale lo mismo, es para la polea una aceleración tangencial. O sea que esa aceleración siempre va a estar apuntando de esta manera, tangencial a la superficie de la polea, y va a estar siendo aplicada a una distancia r, que es la distancia que hay al eje de rotación, que está justo en el centro de la polea. Bien, pues por ello tenemos esta relación que vamos a nombrar ecuación 3. Por lo tanto, podemos concluir que tenemos un sistema lineal de ecuaciones con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Así que bueno, lo siguiente que podemos realizar es combinar estas 3 ecuaciones para determinar lo que el problema nos está pidiendo, que en este caso es hallar el valor de la aceleración con la que estos objetos, el bloque A y el objeto B, van a estarse moviendo. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la ecuación que habíamos nombrado como ecuación 2, vamos a sustituir el valor de la aceleración angular por el valor de la aceleración tangencial, que puede ser A sub A o A sub B. Por lo tanto, las ecuaciones que surgen y que vamos a estar utilizando son las siguientes. Entonces, sustituyendo la condición que obtuvimos en la ecuación 3 en las ecuaciones 1 y 2, resulta lo que está mostrado aquí del lado izquierdo. Aquí está la ecuación para la masa A. Aquí ya se ha omitido el subíndice A, porque pues al ser la misma aceleración para los dos objetos, pues da igual qué subíndice pongamos. Entonces quitamos el subíndice. Aquí está la ecuación de fuerzas para la masa B. Y aquí tenemos la ecuación para las torcas que están ocurriendo sobre la polea, donde ya hemos reemplazado la aceleración angular por la aceleración tangencial entre el radio. Bueno, es decir, de aquí simplemente hicimos un despeje. Bueno, entonces podemos ver lo siguiente. La tensión A es igual a MA por esta suma de aceleraciones. A esta ecuación vamos a llamarla ecuación 4. De la siguiente línea tenemos que la tensión en el cuerpo B es igual a la masa del cuerpo B por esta resta de aceleraciones. Vamos a nombrar esto como ecuación 5. Y en la última ecuación podemos despejar esta resta de tensiones y con ello obtendríamos este resultado. La resta de las tensiones es igual a menos el valor de la inercia rotacional de la polea por la aceleración lineal entre el cuadrado del radio de la polea. Bien, con estas nuevas 3 ecuaciones podemos obtener lo que el problema nos está pidiendo, que es la aceleración del sistema. Entonces, lo único que hay que hacer ahora es comenzar a trabajar nuestro sistema de 3 ecuaciones. Vamos entonces a partir de la ecuación 6 y en ella vamos a sustituir
las ecuaciones 4 y 5. Bien, entonces, de las ecuaciones mencionadas tenemos lo siguiente. Aquí está, tensión B menos el valor de la tensión A. Bueno, aquí hemos hecho un cambio de signo porque si se puede notar que hemos aquí intercambiado el orden de la resta. Aquí tenemos TA menos TB, pero si intercambiamos el orden, hay un signo menos por ahí que cancela con el que tenemos del lado derecho. Otra forma de ver por qué hemos cambiado de signo, pues consiste en multiplicar por un menos 1 la ecuación 6. Si la ecuación 6 se multiplica por una cantidad negativa, un menos 1, pues el lado derecho se vuelve positivo. En el lado izquierdo, TB queda como positivo y T sub A queda como negativo. Bien, una vez aclarado esta situación, seguimos avanzando. Recordemos que nuestra intención es conocer el valor de la aceleración A. Entonces, lo que ahora hay que hacer es tratar de ir juntando los términos que tienen en común ese factor. Entonces, bueno, aquí se hace un poco de álgebra. Ahí asociamos algunos términos que tienen en común el valor A. Y ya con esto podemos despejar. Juntamos los términos que tienen A y después despejamos dicha cantidad. El resultado al que se llega es el siguiente. La aceleración en el sistema va a depender de la resta de estas masas, donde mb podemos pensar que tiene mayor valor. Por esa razón el objeto desciende, mientras que el objeto A asciende. Así que bueno, esta cantidad va a ser positiva. Va a estar multiplicada por la aceleración, como vemos aquí, la aceleración debida a la gravedad. Y esto, a su vez, va a estar dividido por la suma de las masas de los dos bloques y el valor de la inercia rotacional entre el radio que tenga, elevado al cuadrado. Bien, pues este es el valor de la aceleración para este sistema cuando consideramos la existencia de esa polea. ¿Qué pasa en los problemas en los que la polea se asume que se puede despreciar, que no nos interesa la forma que tenga? Bueno, pues en ese tipo de situaciones lo que se tiene es lo siguiente. Cuando se desprecia la inercia rotacional de la polea, es equivalente a decir que esta inercia I es igual a 0 kilogramos por metro al cuadrado. De esta manera, tenemos lo siguiente. Así es como se expresa la aceleración para ese tipo de situaciones. Sería bueno para practicar también que ustedes resolvieran este mismo problema, pero considerando que la masa de la polea se puede despreciar. Pueden recurrir a los videos de las sesiones en los que hablábamos de la segunda ley de Newton, cuando teníamos objetos conectados por una cuerda y esta cuerda a su vez pasa a través de una polea. Para esa situación podemos asegurar o podemos pensar que las tensiones en ambos lados de la polea van a ser iguales debido a la tercera ley de Newton. Entonces, si ustedes ven ese problema y lo resuelven tomando en cuenta esto de que las tensiones en la cuerda son las mismas, van a encontrar este mismo resultado que tenemos en esta parte.
Bien, el siguiente problema que se va a resolver consiste en lo siguiente. Nos platican aquí que una rueda de masa m y tiene un radio R mayúscula. Esta rueda está situada verticalmente sobre el suelo, justo como lo que tenemos aquí. Y se quiere ejercer una fuerza horizontal, como la que se muestra en esta imagen, en su eje, de manera que pueda subir un escalón contra el cual descansa. El escalón es el que se muestra aquí. Este escalón tiene una altura h, tal que h es menor a r, es decir, menor al radio de esta rueda. Nos piden entonces determinar cuál debe ser la fuerza mínima necesaria para lograr que esta rueda libere ese obstáculo o ese escalón. Bueno, entonces, para poder resolver este problema, vamos a considerar el siguiente esquema, donde tratamos de resaltar los aspectos importantes en esta situación. Bien, tenemos una vez más la rueda, aquí mostrada en color azul. Tenemos también aquí mostrada la fuerza F, que tiene que ser aplicada de manera horizontal al suelo. Y además tiene que pasar por el eje de rotación de esta rueda, es decir, por su centro. Tenemos al vector peso, que sabemos actúa en el centro de masa de cualquier objeto. En este caso, al tratarse de una rueda homogénea, el centro de masa coincide también con su centro. Así que el vector peso está dirigido, o mejor dicho, está siendo aplicado directamente en el centro de esta rueda. También tenemos aquí marcada la altura h, la altura del escalón. Aquí hemos señalado una distancia d, que es la distancia que hay entre la línea de acción del vector peso y este punto en el que la rueda se está apoyando. Y también hemos indicado aquí la distancia que hay entre esta línea punteada de color rojo, que es prácticamente marca la altura del escalón, y el punto en el que se encuentra el centro de esta rueda. Así que bueno, la distancia mencionada vale r menos h. Bien, para que esta rueda gire, para que experimente una rotación, este punto de contacto entre el escalón y la superficie de la rueda va a ser el eje de rotación. Así que esta rueda tiene que girar, como lo tenemos aquí, en este sentido horario, teniendo como eje de rotación este punto de color blanco, ese punto de contacto entre la propia rueda y el escalón. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar las torcas que están presentes. Bueno, y para ello pues vamos a tener en cuenta lo que habíamos comentado, que ese punto de contacto entre la rueda y el escalón será el eje de rotación. Entonces, respecto a ese eje de rotación, las fuerzas que aquí tenemos presentes van a generar una torca. Por ejemplo, tenemos lo siguiente entonces. La torca total va a ser igual a la torca producida por el vector peso más la torca producida por el vector fuerza. La torca producida por el vector peso, veamos aquí, va a tender a hacer girar a la rueda en sentido antihorario. Por lo tanto, a esa torca le toca o le corresponde un signo positivo. El valor de dicha torca va a ser igual a el valor del peso, que es mg, multiplicado
por la distancia que la separa a ese vector del eje de rotación, que es esta cantidad llamada d. Por otro lado, la torca producida por esta fuerza F va a hacer tender a que la rueda gire en un sentido horario. Por lo tanto, esta torca tiene que tener un signo negativo. La torca va a ser expresada como el valor de esta fuerza F por la distancia que la separa del eje de rotación, que pues en este caso vemos que es la distancia r menos h. Bien, el problema nos pide determinar la fuerza mínima que se requiere para lograr que esta rueda libere al escalón. Bueno, para que esa torca sea mínima, lo que debe de ocurrir es que esta torca tiene que ser igual a 0. Entonces, veamos lo que va a ocurrir. Primero, la distancia d que hemos nosotros marcado aquí, que realmente no conocemos ese valor, lo podemos expresar en términos del radio de la rueda multiplicada por, considerando también esta altura h, que es la altura del escalón. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos ver en la figura que se estaría formando un triángulo rectángulo. Tenemos entonces este esquema. Tenemos aquí el ángulo recto y tenemos aquí la hipotenusa. Bien, entonces estos dos lados que tenemos aquí, r menos h y d, son los catetos de ese triángulo rectángulo, mientras que la hipotenusa, esta distancia, no es otra cosa más que el propio radio de la rueda. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras y despejando el valor de este cateto, tenemos esto que está aquí. D es igual a la raíz cuadrada del valor del radio al cuadrado menos esta resta también elevada al cuadrado. Bueno, entonces, una vez hecho esto, resulta entonces lo que habíamos comentado hace unos momentos, que la fuerza mínima se obtiene cuando la torca total es 0. Eso quiere decir que cuando el único papel de esta fuerza es hacer que el objeto, que esta rueda, avance para liberar para sobrepasar el obstáculo, el escalón. Si esta fuerza se eligiera muy grande, lo que podría suceder es que esta rueda comience a girar. Y eso posiblemente haría que no se logre tan fácilmente el que sobrepase el obstáculo. Entonces, bueno, tomando en cuenta esa condición de que la fuerza mínima se obtiene cuando la torca total es 0, tenemos lo siguiente. Haciendo 0 el extremo izquierdo de esta ecuación, podemos despejar fácilmente el valor de F. Lo cual resulta en lo que tenemos ahí mostrado. La fuerza mínima que se requiere para hacer que esa rueda libere el obstáculo depende de la masa de la propia rueda, de la aceleración debida a la gravedad, del radio de la rueda o del disco, así como de la altura del escalón. Bien, el último ejercicio
que se va a resolver como parte de este tema consistirá en lo siguiente. En este problema nos hablan de una varilla giratoria. Nos cuentan que una varilla uniforme de masa m y de longitud L puede girar libremente, es decir, ignorando la fricción, con respecto a una articulación fija o pivote. Entonces el pivote está ubicado en esta posición y la varilla es la que se muestra aquí. Esta varilla se mantiene en posición horizontal, justo como se muestra en esta imagen, y luego se suelta. En este momento, cuando usted ya no ejerce fuerza para sostenerla, determine primero la aceleración angular de la varilla e inciso B, la aceleración lineal de la punta de la varilla. Suponga que la fuerza de gravedad actúa en el centro de masa de la varilla, como se indica. Bien, entonces, lo que estaría sucediendo es lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos sosteniendo esta varilla, nosotros estamos aplicando una torca tal que compensa la torca producida por el vector peso. Como vemos, este vector peso, esta fuerza, si estuviera sola, haría tender a una rotación horaria. Es decir, esta varilla rotaría en este sentido y sería hacia abajo, pero estando apoyada en el pivote. Entonces, mientras nosotros la sostengamos, nosotros ejercemos una torca en el sentido opuesto, es decir, en esta dirección. Y entonces una torca positiva con una torca negativa pues da una torca neta igual a 0. Bueno, eso es lo que estaría sucediendo al inicio. Pero bueno, después el problema nos dice que una vez que esa varilla se suelta, se deja en libertad, la única fuerza presente va a ser el vector peso, y que, como acabamos de comentar, pues es la fuerza responsable de hacer que esta varilla se mueva en movimiento rotacional en sentido horario. Bueno, ¿cómo vamos a determinar la aceleración? Primero, la aceleración angular que experimenta esta varilla cuando se suelta. Bueno, pues lo que vamos a utilizar es directamente la segunda ley de Newton para rotaciones, la cual nos dice entonces que la aceleración angular es proporcional a la torca producida por la fuerza entre el valor de la inercia rotacional, en este caso de la varilla. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Para empezar, esta torca es producida por este vector peso. Este vector peso, a su vez, está a una distancia de L medios del eje de rotación, que está justamente en el pivote. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto que se acaba de comentar, resulta que la torca es igual a el valor del peso del objeto, m por g, por esta distancia de L medios. Además, esta torca tiene un signo negativo, porque, como acabamos de mencionar, va a hacer tender a este objeto a girar en sentido horario. Por otro lado, esta varilla estaría rotando alrededor de un eje que pasa por uno de sus extremos, en este caso por el extremo izquierdo. Si uno consulta tablas de inercias rotacionales, va a encontrar que, para este caso específico, la inercia rotacional de la varilla, que gira alrededor del eje que pasa por uno de sus extremos, es igual a la masa de la varilla por el cuadrado de su longitud entre 3. Pues bien, ya tenemos todo lo necesario para determinar la aceleración angular.
con la que la varilla va a estar rotando. Así que bueno, dividiendo estas dos cantidades resulta en lo siguiente. La aceleración angular con la que la varilla rota resulta ser de menos 3 veces la aceleración debida a la gravedad entre 2 veces la longitud de la varilla. Una vez más, este signo menos es un recordatorio de que la varilla va a girar en sentido horario. Y bien, ya que tenemos el valor de la aceleración angular, para determinar la aceleración lineal con la que la punta de la varilla va a estar moviéndose, lo único que hay que hacer ahora es entonces tomar la aceleración angular que hemos calculado y multiplicarla por el valor L, que es la longitud a la cual el problema está haciendo mención. Como el extremo de la varilla se encuentra justamente a una distancia L del eje de rotación, entonces la aceleración tangencial que va a experimentar se calcula simplemente como la aceleración angular por dicha distancia L. Así que bueno, esta es la aceleración que experimenta ese extremo de la varilla, menos 3g entre 2. Ese signo menos, pues en este caso nos está recordando que el extremo de la varilla cae o desciende respecto a la posición que tenía al inicio. Es decir, cuando se ejecuta el movimiento rotacional, este punto de la varilla se mueve hacia abajo hasta encontrarse seguramente en una posición en este punto. Entonces, como vemos, en todo momento se estuvo moviendo hacia abajo. Por esa razón, la aceleración que hemos obtenido tiene el signo negativo. Es decir, es un recordatorio de que el extremo libre de la varilla se movió en la dirección de las y negativas. Pues bien, jóvenes, esto ha sido todo por esta sesión. Aprovecho para comentarles que el examen del último parcial y por lo tanto el último examen de este curso se va a realizar el día jueves en el horario de clase de 3 a 6 de la tarde y va a contener los temas desde trabajo mecánico, energía, conservación de energía mecánica, energía potencial, momento lineal, conservación del momento lineal, colisiones, cinemática rotacional, inercia rotacional y finalmente dinámica rotacional, que es justamente este último tema que acabamos de revisar. Bien, jóvenes, en el caso en el que estén resolviendo ejercicios de los que están puestos en Classroom y de los que van surgiendo dudas, por favor, a través de un correo electrónico hagan llegar todas las dudas que tengan en los ejercicios que han ido resolviendo, así como un archivo PDF en el que incluyan los ejercicios que han ido resolviendo y en los que señalen justamente ese ejercicio a qué libro corresponde, así como el desarrollo que hayan realizado. Esto también para facilitar la revisión y en los problemas en los que tienen dudas, pues detectar fácilmente qué es lo que pudiera estar pasando y así poderles darle una respuesta específica. Bien, jóvenes, pues esto ha sido todo por este curso. Así que en la siguiente
semana la única sesión que vamos a tener de forma asíncrona será la del examen. Repito, será el jueves 16 de diciembre en un horario de 3 a 6 de la tarde. Excelente tarde o noche para todos. Hasta luego.